Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La Puerta de Brandeburgo de Berlín, el monumento más famoso de Alemania, tiene una historia agridulce. El 13 de julio de 2014, un mar de fanáticos del fútbol se paró ante la Puerta de Brandeburgo en la capital de Alemania, Berlín. Era el día de la final de la Copa Mundial de la FIFA y, en una pantalla tan alta como la propia puerta, Alemania se enfrentó cara a cara con uno de los equipos más formidables de la Federación, Argentina. ¿Por qué Alemania proyectó aquí este histórico partido? Bueno, la Puerta de Brandeburgo, según la profesora y política Mónica Grütters, es un lugar de poder simbólico para los alemanes, una especie de pieza central de todas las celebraciones nacionales. De hecho, este austero monumento, considerado una obra maestra de la arquitectura neoclásica, es el monumento más famoso de la Alemania moderna. Encargada por el rey prusiano Federico Guillermo II y concebida como símbolo de paz, la Puerta de Brandeburgo se construyó entre 1788 y 1791. Se inspiró en la Puerta de la Acrópolis de Atenas, y sirvió como una especie de punto culminante del proyecto de mejora cultural de Federico II en Berlín. Ya había construido una serie de calles nuevas y modernas, así como un teatro de ópera y una biblioteca palaciega. Sin embargo, aunque nació del triunfo y el optimismo, la puerta pronto vio días más oscuros. En 1806, Napoleón Bonaparte dirigió al ejército francés más allá de las columnas dóricas de la puerta y llegó a Berlín. Los franceses se impusieron en las batallas de Jena y Auerstadt, derrotando al ejército prusiano. Napoleón era ahora el gobernante de la capital de Prusia. Napoleón tampoco dudó en demostrar su dominio. Hizo retirar la escultura de bronce que corona la puerta, la llevó en carro hasta París y la exhibió en el Louvre. Fue una bofetada simbólica, ya que la escultura en cuestión era la cuadriga de la Victoria, un carro tirado por caballos conducido por la figura femenina Victory. Pero los prusianos fueron los últimos en reír. 7 años más tarde, con la ayuda de los rusos, derrotaron a Napoleón y marcharon a París, donde recuperaron la cuadriga robada. En 1814, se devolvió al lugar que le correspondía en lo alto de la Puerta de Brandeburgo. Sigue ahí hasta el día de hoy. Ese día de julio de 2014, Alemania marcó un gol contra Argentina, y ganó para el país su cuarto mundial, pasando desapercibido entre la multitud de aficionados al fútbol. Sin embargo, la Puerta de Brandeburgo está lejos de ser un símbolo de victoria y unidad para los alemanes de hoy en día, como descubrirás en un abrir y cerrar de ojos. El Muro de Berlín, construido en 1961, dividió físicamente a un país ya dividido ideológicamente. Si pasearas por el río Spree pasando por el edificio del Reichstag, donde se reúne el Parlamento alemán, no pensarías que Berlín es una ciudad con una historia sombría. De hecho, se parece a cualquier otra metrópolis próspera, excepto que a lo largo de la costa hay cruces blancas que conmemoran a quienes murieron al intentar escalar el muro de Berlín, que dividió a Alemania Oriental y Occidental durante casi 30 años. El Muro de Berlín, construido en 1961, fue el resultado de años de desunión política. En 1945, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en 4 zonas controladas por las 4 principales potencias militares, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Rusia. Berlín se dividió siguiendo las mismas líneas. En la zona oriental controlada por los soviéticos, la dirección instituyó un sistema de gobierno comunista. Las otras 3 zonas eran democráticas y promovían valores más capitalistas. Esto llevó a un desequilibrio económico e ideológico. Para 1952, los ciudadanos de Alemania Occidental disfrutaban de mucha más riqueza y libertad que sus homólogos de Alemania Oriental y, a partir de ese año, aproximadamente 200.000 alemanes orientales emigraron a Occidente cada año. Para 1961, más de 3,5 millones de alemanes orientales habían desertado. Y así, el 12 de agosto de 1961, se cerró la frontera con Alemania Occidental. A las 2 a.m.
Del 13 de agosto, el gobierno de Alemania Oriental comenzó a construir un muro. El muro de Berlín creó una tierra de nadie de Alemania Oriental y Occidental. En el lado este, disparaban a cualquiera que se acercara a la pared, sin hacer preguntas. Además, dado que la construcción del muro no se anunció, y tuvo lugar a altas horas de la noche, muchos alemanes se separaron de sus familias. Si vivieras en Alemania Oriental y tu cónyuge, padre o hijo viviera en el oeste esa fatídica noche, bueno, no los volverías a ver hasta la reunificación y la demolición del muro en 1989. Aunque el muro físico se derrumbó hace casi 30 años, todavía hay una especie de muro ideológico. Alemania Oriental tiene tendencias claramente comunistas, mientras que Alemania Occidental es tan capitalista como siempre. Y el muro está innegablemente presente en la memoria colectiva del país. Los adoquines delinean el lugar donde alguna vez estuvo el muro, y tanto los turistas como los lugareños caminan por él a diario y lo recuerdan. La influencia alemana alguna vez se extendió mucho más, lo que dificultó el rastreo de las fronteras del país. Al igual que el Sena en Francia y el Támesis en Inglaterra, el río Rin en Alemania es tanto un símbolo cultural como un elemento geográfico. De hecho, algunos de los artistas más famosos de Alemania lo han incorporado a sus obras. En su poema Die Loreley, el poeta alemán del siglo XIX Heinrich Heine sitúa a Loreley, con forma de sirena, en un acantilado con vistas al Rin, donde se peina el pelo largo y rubio y canta canciones fascinantes que distraen a los marineros de los barcos que pasan y hacen que naufraguen en las rocas. Y el ciclo de dramas musicales épicos del compositor Richard Wagner, El Anillo del Nibelungo, utiliza el Rin como telón de fondo. Ahora bien, es difícil encontrar más alemanes que Wagner y Heine, pero si miraras un mapa, el Rin podría no parecer tan alemán. Durante un buen tramo, recorre e incluso cruza la frontera franco-alemana. Entonces, ¿por qué se considera tan fundamentalmente alemán? Bueno, las fronteras europeas actuales se trazaron hace relativamente poco tiempo, y Alemania alguna vez abarcaba mucho más de lo que abarca hoy en día. Así que, histórica y culturalmente hablando, el Rin es decididamente alemán. La ciudad de Estrasburgo, famosa por su enorme catedral, es un caso similar. Aunque se encuentra en una ciudad francesa, la arquitectura de la catedral es claramente alemana. De hecho, en 1770, Johann Wolfgang von Goethe, el poeta más famoso de Alemania, dijo que la catedral, que se completó en 1439, era un símbolo perfecto de la identidad alemana. Además, en el interior de la catedral hay un gran reloj astronómico ubicado en una construcción de 3 niveles finamente labrada, un excelente ejemplar de la industria relojera alemana que tuvo su apogeo cerca del final del Renacimiento. El reloj es realmente maravilloso. Cada hora, cuando las campanas comienzan a sonar, pequeñas figuras talladas representan escenas importantes para el cristianismo. Así que la catedral y el reloj que contiene, aunque estén en Francia, son ejemplos del ingenio alemán. Y no es difícil encontrar otros ejemplos de tecnología y arquitectura alemanas más allá de las fronteras de la Alemania actual. De hecho, la cultura y la influencia alemanas alguna vez se extendieron por todas partes a muchos reinos y principados diferentes. La identidad alemana se construye en torno al idioma alemán, estandarizado por Martín Lutero. Durante la Segunda Guerra Mundial, Thomas Mann, el novelista alemán y premio Nobel, se exilió. Pasaría más de una década antes de que regresara a su tierra natal. Sin embargo, cuando regresó en el verano de 1949, dijo a los periodistas que nunca había dejado de sentirse un autor alemán. Para Mann, su idioma, en el que nunca había dejado de escribir, era un hogar más auténtico que su país. De hecho, la identidad alemana se construye en torno a la lengua alemana. Como se mencionó anteriormente, la Alemania moderna se formó hace relativamente poco tiempo. Durante cientos de años, los reinos germánicos del Sacro Imperio Romano Germánico, Prusia, Baviera, Austria y Sajonia, estuvieron conectados únicamente por el idioma. Pero eso no quiere decir que esta conexión no fuera poderosa e importante.
En 1806, cuando Napoleón invadió Prusia, el rey bávaro Luis I buscó fortalecer la identidad alemana y unificar a su pueblo contra la amenaza francesa mediante la construcción de una enorme sala llamada Walhalla. Contenía estatuas de personajes famosos que hablaban alemán, como Erasmo de Rotterdam, Alberto Durero y Ludwig van Beethoven, entre muchos otros. La identidad lingüística que el rey Luis I conmemoró sigue siendo sólida hoy en día, porque, aunque hay muchos dialectos regionales, todos los alemanes están unidos por un lenguaje escrito estandarizado, el legado de un monje agustino del siglo XVI llamado Martín Lutero. Lutero, profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, era un reformador entusiasta y, en 1517, comenzó a discrepar con los dogmas y las restricciones impuestos por la Iglesia Católica. Creía que los laicos deberían tener un contacto directo con Dios, sin la mediación de los sacerdotes, por lo que tradujo la Biblia, que hasta ahora solo estaba disponible en latín, al alemán. La imprenta inventada por Johannes Gutenberg en el siglo anterior hizo posible la amplia difusión de la Biblia de Lutero, y pronto se utilizó como libro de referencia estándar para escribir en alemán, vendiendo más de 500.000 ejemplares antes de la muerte de Lutero en 1546. Su influencia unificadora se puede sentir hasta el día de hoy. La cerveza es lo más alemán posible, y consumirla es un pasatiempo nacional con una rica historia. Francia es la nación del vino, Rusia, la nación del vodka. De hecho, algunos países están tan estrechamente vinculados a una bebida en particular que no se puede hablar de una sin pensar en la otra. Y para los alemanes, el elixir nacional es la cerveza. Además de consolidar la identidad nacional alemana, el rey Luis I también transformó el consumo de cerveza en una institución cultural. En octubre de 1810, el joven rey se casó en Múnich, la capital bávara. Las festividades matrimoniales incluían un gran consumo de cerveza, y la gente disfrutó tanto que, cada año desde entonces, han repetido la celebración, que recibió el nombre de Oktoberfest. Hoy en día, esta bonanza de 2 semanas de duración para beber cerveza es el festival más popular del mundo. Atrae a cientos de miles de visitantes, incluso más que el Carnaval de Río en Brasil, y en la quincena del Oktoberfest esos asistentes consumen unos 7,5 millones de litros de cerveza. Puede que Múnich sea la ciudad más cervecera del país, pero la bebida es popular en toda Alemania y lo ha sido durante siglos. En el Museo Británico, se puede ver una impresionante exposición de recipientes para beber, testimonio del hecho de que los pueblos germánicos se toman la cerveza en serio desde hace bastante tiempo. De hecho, parece que los alemanes han estado consumiendo este producto durante aproximadamente 2000 años. El historiador romano Tácito, que escribió en el siglo I d.C., señala que las tribus bárbaras que vivían a lo largo del Rin y cerca del mar Báltico compartían un entusiasmo por la cerveza, que consumían en barriles, a veces desde el amanecer hasta el atardecer. La evidencia arqueológica sugiere que las tribus germánicas, que lucharon contra el Imperio Romano durante siglos, utilizaban la cerveza como una especie de droga para mejorar el rendimiento. La cerveza es una bebida de tal importancia nacional que, en el siglo XIX, algunos alemanes intentaron reivindicarla como símbolo de la identidad alemana. Estos nacionalistas citaron la Ley de Pureza de la Cerveza alemana redactada en 1487, que restringe los ingredientes admisibles en la producción de cerveza pura al agua, la cebada y el lúpulo. Afirmaron que Alemania era el único país que elaboraba cerveza con agua pura e incontaminada. Por lo tanto, era la tierra con la mejor cerveza. El orgullo nacional por la cerveza sigue vivo y coleando. De hecho, la Ley de Pureza de la Cerveza de Alemania se aplica hasta el día de hoy, aunque se han hecho algunas excepciones. Ahora se permiten la levadura y el azúcar, y las recetas de cerveza sin gluten se consideran casos especiales. En la actualidad, todavía se pueden encontrar restos de la vasta red comercial medieval de Alemania en el extranjero. Hoy en día, Alemania es famosa por su sólida economía, pero esto no es nada nuevo. De hecho, los alemanes han tenido éxito comercial durante cientos de años.
En el siglo XII, en las ciudades portuarias del norte de Lübeck y Hamburgo, varios gremios de comerciantes se unieron y formaron la Liga Hanseática, más tarde llamada Hansa. Esta confederación pronto atrajo nuevos miembros y, para 1400, 90 ciudades comerciales alemanas se habían unido a ella. Era una confederación con un poder considerable. Las ciudades hanseáticas estaban unidas pero eran independientes, cada una de ellas se adhería al sistema legal hanseático y financiaba sus propios ejércitos, y todas se apoyaban mutuamente, por lo que no tenían que preocuparse por las multas o el acoso de los señores o la nobleza locales. Lo más importante es que controlaban las rutas marítimas en todo el norte. Contrataron guardias para proteger a sus comerciantes contra los piratas en los mares del norte y el Báltico, sin mencionar a lo largo de los principales ríos de Europa, desde el Volga hasta el Támesis. Eran ventajas realmente atractivas, y la Hansa tuvo mucho éxito. Así que Hansa ni siquiera necesitaba comerciar o producir bienes, simplemente se hizo rica, y enriqueció su región al proporcionar rutas comerciales seguras. Todavía se pueden ver restos de esta vasta red comercial alemana en la actualidad. Por ejemplo, cerca de la estación de Cannon Street en Londres, hay un pasadizo oscuro llamado Stale Yard Station. En el siglo XIII, Stale Yard, o, para darle su nombre en alemán, Stallhof, era un famoso lugar comercial. De hecho, era la sede inglesa de Hansa, un enorme almacén donde los barcos mercantes descargaban vino y cerveza alemanes antes de recargarlos con lana, un elemento básico del comercio inglés. Alemania mantuvo su presencia económica en Inglaterra hasta bien entrado el siglo XIX, y los comerciantes alemanes adinerados y artistas como Hans Holbein el Joven desempeñaron un papel central en la sociedad inglesa. La realeza prusiana usaba joyas de hierro para demostrar que prefería la utilidad al lujo. Los alemanes de hoy en día no son conocidos precisamente por su frivolidad, y no fue muy diferente hace 200 años cuando los alemanes llevaban joyas casi tan sobrias como su personalidad. A diferencia de la mayoría de las cortes europeas, que atesoraban las piedras preciosas y las mejores galas, la realeza prusiana prefería el hierro. En Prusia, las joyas eran sorprendentemente sobrias, sobre todo en el siglo XIX. No era raro que el colgante de un collar consistiera en nada más que una cruz de hierro negro. El hierro tampoco se consideraba un metal precioso. De hecho, era muy común que se utilizara para fabricar artículos para el hogar, como tenedores y cuchillos, y militares, como armaduras y armas. Pero el metal sí tenía un valor simbólico. En Prusia, las joyas de hierro mostraban que quien las llevaba estaba dispuesto a sacrificar el lujo en aras de la utilidad. La moda de este metal sombrío y modesto fue particularmente pronunciada en la capital prusiana de Berlín. Basta con pensar en el rey Federico Guillermo I, quien, tras derrotar a un ejército de suecos invasores en la década de 1670, celebró su victoria encargando una estatuilla. Retrataba al rey vencedor montado en un caballo y pisoteando a un vil dragón. En cualquier otro tribunal, tal escultura habría sido fundida en bronce. Pero en la casa de Federico Guillermo I, que tenía su sede en Berlín, estaba hecha de hierro. Durante las guerras napoleónicas de 1806, la predilección prusiana por el hierro experimentó un resurgimiento. En Berlín, los nobles prusianos entregaron sus valiosas joyas al Estado para recaudar dinero para la guerra y, a cambio, recibieron joyas de hierro. Sin embargo, Napoleón salió victorioso. En 1813, la posición de Prusia mejoró. El ejército de Napoleón se había debilitado, y el rey Federico Guillermo III decidió honrar el metal más querido del país revisando el sistema de condecoración militar. Introdujo una nueva condecoración militar, la Cruz de Hierro. Napoleón fue derrotado por los prusianos cerca de Leipzig en 1813, y todos los hombres que participaron en la guerra recibieron la Cruz de Hierro. Nunca antes se había hecho un gesto tan igualitario en las Fuerzas Armadas. Uno de los lados más oscuros de la historia reciente de Alemania se expresa en el arte de Käthe Kollwitz. En la década de 1860,
el estadista prusiano Otto von Bismarck llevó a su país a la apoteosis de su gloria militar y, en 1871, se convirtió en canciller del recién unificado Imperio alemán. Estos fueron los primeros pasos hacia un Estado alemán moderno y fueron indudablemente auspiciosos. Desafortunadamente, fueron efímeros, fueron aplastados antes de que el siglo siguiente cumpliera siquiera 20 años. Este punto oscuro en la historia de Alemania está bien expresado en el arte de Käthe Kollwitz. A principios del siglo XX, Kollwitz vivía en Prenzlauer Berg de Berlín, un barrio obrero. Cientos de miles de berlineses vivían en la pobreza extrema, a pesar de las instituciones de bienestar social creadas por Bismarck. De hecho, la atmósfera inquieta y desesperante le recordó a Kollwitz las condiciones que condujeron a la guerra de los campesinos alemanes de la década de 1520, durante la cual cientos de miles de campesinos se rebelaron contra sus amos y fueron brutalmente masacrados. Kollwitz incluso hizo una serie de pinturas que representan estos eventos. Otra de sus conmovedoras obras, La mujer y el niño muerto, rinde homenaje a las madres empobrecidas de Berlín, que no podían hacer más que ver cómo sus hijos sucumbían a causa de la desnutrición y la enfermedad. Las pinturas de Käthe Kollwitz no eran meras imaginaciones de los hechos denunciados. Había sido testigo directo de los horrores de la historia y, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, sufrió aún más dificultades personales. Uno de los hijos de Kollwitz, Peter, que aún no era mayor de edad, le preguntó si podía ofrecerse como voluntario para luchar. Kollwitz convenció a su esposo para que le concediera su permiso, y Peter murió en combate ese mismo año. Esto sumió a Kollwitz en un terrible estado de depresión. Durante los siguientes 10 años, trabajó en una estatua dedicada a la memoria de su hijo muerto. Se trata de dos figuras arrodilladas, una mujer, encorvada y cubierta, y un hombre, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su nombre es The Grieving Parents. En un escalofriante eco de la primera derrota de Kollwitz, su nieto, también llamado Peter, murió en la Segunda Guerra Mundial, solo 2 años antes de la muerte de Kollwitz. Kollwitz nunca dejó de crear arte sobre las cosas que habían marcado su vida: la muerte, el dolor y la guerra, 3 elementos que eran muy comunes en toda Alemania en la primera mitad del siglo XX.